Buenas tardes a todos. Eh, Me da mucho gusto volver a comunicarme con la iglesia de Jalapa. Es un gusto, una bendición. He sido bendecido muchas veces de estar con ustedes. Como que la pandemia nos ha alejado un poco físicamente, pero espiritualmente seguimos unidos como siempre, o más unidos. Espero que así sea. Vamos a orar para iniciar. ¿Me acompañan, por favor? Padre bendito, te damos gracias por este tiempo de predicación. Te rogamos en el nombre de Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario, que tú tomes esta reunión y este mensaje en tus manos y también que tomes a quien predica y que nos limpies, Dios, hasta lo más profundo de todo nuestro corazón, para Dios tener un corazón limpio y poder escuchar tu voz, para poder aprender de ti. Te rogamos que nos des un corazón manso y humilde, dócil en tus manos, porque Dios queremos aprender a vivir conforme a tu plan, queremos aprender a alabarte, a adorarte y a enamorarnos completamente de ti, Dios. Queremos ser hacedores de tu palabra, de tu verdad. Bendícenos, Dios, con este tiempo y bendice grandemente a Alfredo, Arturo y a su familia, Dios. Y Dios, te rogamos que bendigas también abundantemente a la iglesia de Jalapa. En el nombre de Jesucristo. Amén. Eh, el tema que vamos a predicar es sobre el Valle de los Huesos Secos. El apoyo, vamos a tomar el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Si gustan abrir sus Biblias, por favor. Me da mucho gusto compartir este pasaje que a mí me ha sido de mucha bendición y ha servido para que muchas almas también conozcan al Señor Jesucristo y arreglen sus vidas con Él. El libro de Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Él es uno de los profetas mayores. Su nombre quiere decir, significa fortalecido por Dios, y es un profeta que fue usado cuando Israel, todo el pueblo de Israel fue cautivo por Nabucodonosor, por los babilonios. Fueron llevados cautivos, fueron esclavos, fueron esclavizados en Babilonia y padecieron tremendamente al grado de que muchos flaquearon en sus convicciones y empezaron a mezclarse con los pueblos paganos, empezaron a tomar sus convicciones, empezaron a adorar los ídolos de los pueblos paganos y por consecuencia abandonaron a Dios, abandonaron la comunión con Dios. Y a raíz de esto vino una vida tremendamente difícil, una vida triste, una vida sin sentido, una vida sin orientación. Vivieron en la cautividad como si no tuvieran Dios, como si no hubieran conocido a Dios. Ellos eran conocedores de la ley y los profetas y los salmos, pero sin embargo, la palabra fue invalidada en sus vidas por las pruebas, por el escenario que tuvieron enfrente de la esclavitud. Fíjense, hay algo que a mí me hizo pensar en este libro, precisamente este pasaje, me hizo pensar en la prueba que estamos pasando todos, que es la pandemia. La pandemia no nos ha llevado a esclavitud, pero sí nos ha aislado tremendamente de todas nuestras amistades, de nuestras familias, de nuestros contactos. Nos ha privado de muchas actividades que cotidianamente realizábamos en nuestra vida. Esto también nos ha llevado a afanarnos, a vivir con miedo, a muchos a vivir con miedo, a vivir buscando con sus propios recursos, buscando
su salvación en los doctores, en la medicina, en los medicamentos, en aislarse, en no salir. Muchos se refugiaron en estas cosas y no se refugiaron, no se apegaron con más ahínco en la comunión con Dios. Muchos abandonaron la comunión con Dios, flaquearon. Pasó algo muy raro en el pueblo de Israel cuando estaban en el cautiverio. Ellos estaban acostumbrados a adorar a Dios, a buscar la solución para sus vidas en el templo. Ellos iban al templo y ahí ellos buscaban a Dios y, entre comillas, encontraban a Dios. Encontraban la solución para sus vidas en el templo. Pero fíjense, pasa algo. El profeta Ezequiel, cuando fueron cautivos y que fueron llevados a la cautividad, él se preguntaba pues varias cosas. Dice, ¿puedo encontrar a Dios en otro lugar que no sea el templo? No sé si tú te hayas hecho esta pregunta. ¿Puedo encontrar a Dios en un lugar que no sea necesariamente el templo? ¿Puedo adorar a Dios fuera del templo, del lugar de reunión? Mucha gente necesita, muchos creyentes y muchos simpatizantes con el Evangelio, necesitan estar en un templo para poder adorar a Dios, para poder encontrar, entre comillas, la solución para su vida. Esto no es lo que Dios nos enseña en su palabra. Ezequiel se ocupó de predicar la justicia de Dios en medio del pueblo de Israel que estaba cautivo por los babilonios, estaba en esclavitud. Y entonces él se encargó de predicar el juicio de Dios. Hablaba sobre los juicios de Dios. Él hablaba de la visión que Dios le había dado, de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Ezequiel tenía un corazón para Dios. Él era un sacerdote, pero no era un sacerdote religioso. Él era un sacerdote espiritual. Él vivía por el Espíritu Santo de Dios, guiando su corazón. El Espíritu Santo de Dios siempre lo guió a la comunión con Dios, siempre lo guió a buscar la solución en el Señor, la solución para su vida. Ezequiel aprendió a depender de Dios, completamente de Dios. Estando en Israel, estando en Jerusalén, en el templo, en su casa y donde quiera que estuviera, aún en la esclavitud en Babilonia. Hubo creyentes muy fieles en la esclavitud, como Daniel y sus amigos. Ellos fueron muy fieles. El profeta Oseas, el profeta Amós, fueron hombres fieles y muchos más seguramente. Pero Ezequiel aprendió a depender de Dios y él se encaminó sus actividades a que los israelitas en medio de la cautividad aprendieran la responsabilidad individual de mantener su comunión con Dios, con el Señor. Esa es la responsabilidad individual de un verdadero creyente. Recibir a Cristo en el corazón no nada más es orar, recibirlo y ya me aseguré, ya saqué mi boleto para el cielo, así es que ahí nos vemos hasta que nos vayamos al cielo. No, ser creyente tiene responsabilidad muy grande. La primera es de adorar a Dios con todo nuestro corazón en cada día de nuestra vida, de llenarnos de Él, de la comunión con Él, en su palabra, en la oración, en el testimonio. Esto es lo que nutre nuestras vidas y esto es lo que le da contenido y sentido a nuestra vida. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. Vamos a ubicarnos en Ezequiel 37 y vamos a leer algunos pasajes. ¿Ya lo tenemos? Veo muchas figuras aquí en
en la pantalla. ¿Cómo me gustaría ver los rostros? Fíjense, veo fotografías muy bonitas, unas por cierto, pero ¿cómo me gustaría ver los rostros? Saben que ándale, ya vi uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco de bastantes, ¿eh? Seis. Y, ese soy yo. Ya se me hacía conocido, ese soy yo. Este, este, pues sí, fíjense, a mí me encanta ver los rostros en las predicaciones. ¿Saben por qué? En las clases para los niños, yo aprendí, y aunque aquí no son niños, pero quisiéramos que Dios quiere que todos tengamos un corazón como de niño. ¿Saben por qué? Cuando empezamos a predicar y hablamos del plan de Dios, cuando hablamos del cielo, del amor de Dios, de la sangre de Jesucristo que limpia todo pecado, también hablamos del pecado, precisamente del que el pecado es lo que nos aparta de Dios. El pecado es lo que nos separa de Dios. Y entonces cuando empezamos a hablar del pecado con los niños, ¿qué creen? ¿Hasta dónde voy a hablar del pecado? Pues hay una señal bien padre. Cuando el rostro de los niños, cuando estás hablando del cielo, pues todos los niños así bien padre, contentos, no, y que yo voy al cielo y con ganas y cuánto. Pero cuando decimos, pero sabes, hay una cosa que nos impide ir al cielo y nos aparta de Dios, y esto es el pecado. ¿Y quién ha pecado? No, pues empieza los niños a ver qué es pecado. Pues pecado es todo lo que no le agrada a Dios. Y entonces, ¿quién ha pecado? No, pues que yo y yo. Y cuando hablamos de que el pecado es lo que nos conduce al infierno y nos aparta de Dios y pues nos va a impedir ir al cielo, ¿qué creen que pasa en el rostro de los niños? Se empieza a entristecer. Se entristece, se entristece, se entristece al grado de que se demuda. Viene una tristeza porque pues ya no voy al cielo. Viene una tristeza porque estoy condenado. Viene una tristeza porque yo necesito el perdón y he ofendido a Dios. Entonces a mí me encanta ver los rostros porque yo quiero ver hasta dónde voy a hablar del pecado. Yo quiero ver qué está pasando con las personas con los creyentes, con los amigos que les estoy compartiendo este mensaje que Dios usó conmigo para darme convicción de pecado. ¿Qué creen que pasó conmigo cuando me estuve preparando para darles este mensaje? No, pues Dios me llevó a orar, Dios me llevó a pedir perdón, Dios me llevó a decir, ay, Dios santo, otra vez, y escudriña mi corazón y por favor, fíjate bien a ver si hay algo en mi corazón que esté estorbando para que tú me bendigas, para que tú te realices en mi corazón con la plenitud de tu rostro, que sea tu rostro el que se refleje, que no sea yo. Por eso me gusta ver los rostros, no los nombres, no las figuras. Sé que a lo mejor los agarro así despeinados con los churros o los gallos o no sé, pero qué bonito es cuando uno ve los rostros. Así nos quiere ver Dios en el corazón. Bueno, pues vamos a empezar a leer Ezequiel 37, versículo 1. Repito que Ezequiel era un profeta de Dios. O sea, ¿qué es un profeta? Un profeta es alguien que reproduce la voluntad de Dios, que la transmite a las personas que Él les manda, que se las predique, que las comparta. A mí en este caso, Dios me mandó que les compartiera este pasaje de Ezequiel y que les hablara de esto. Y también me mandó que escucharan esas vocecitas de niños, ¿sí las escucharon? Cuando dice, ven, no tardes en buscarlo. Jesús te está esperando. Dios quiere que tú vayas a su encuentro, que tú vayas con todo tu corazón, así sucio como estás, así lleno de pecado, lleno de maldad. Quiero decirte que Dios te ama y que Dios está dispuesto a perdonarte, a lavarte con el poder de la sangre de Jesucristo. Dios lo único que espera es que tú vayas a Él con un corazón arrepentido. Dios está dispuesto a perdonar. A mí me perdonó y me ha perdonado cada día de mis 34 años en Cristo. Cada día.
tengo que acudir a Él para suplicarle perdón. Porque si yo consiento el pecado en mi vida, ¿qué creen? Uno siempre piensa, no, pues le calculo, pues me aviento a pecar en esto y de aquí hasta acá. ¿Y qué creen? Uno piensa que controla el pecado, pero no, no, nunca, nunca se controla el pecado. El pecado nos atrapa, el pecado nos domina, el pecado nos rompe la comunión con Dios. ¿Y qué creen? El pecado nos llega a controlar y nos aparta de Dios. Creemos más en nosotros mismos cuando decidimos pecar, porque el pecado, pecar es voluntario. Cuando decidimos pecar, creemos en que nosotros sí podemos controlar el pecado, pero no. No. Cuando caemos en el pecado, cuando decidimos pecar, el pecado nos atrapa y necesitamos urgentemente recurrir a Dios para que Él nos perdone y limpie nuestras vidas. Así le pasó al pueblo de Israel en Babilonia en la época de Ezequiel. Ezequiel nunca perdió la comunión con Dios, nunca la abandonó, siempre se mantuvo fiel. Y vamos, por eso Dios lo usó y le dio el mensaje para todo el pueblo de Israel en medio de Babilonia. Igual que hoy, en medio de la pandemia, a los que hemos permanecido fieles, Dios nos manda, como a ti y a mí, a todos nos manda, a ti y a mí, a que prediquemos el evangelio, a que llevemos la salvación que Dios ofrece a cada persona. Puede ser por internet, en presencial, por teléfono, por como sea, pero que estemos haciendo la voluntad de Dios, que llevemos la palabra de Dios para salvación. Capítulo 7, versículo 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Fíjense, los judíos, los israelitas, no podían pasar, no podían tocar a una persona muerta o un cadáver, no lo podían tocar porque era abominable delante de Dios. Entonces, por eso dice, pasó en derredor, pero no dice que los tocó para ver cómo estaban. No los tocó, no los agarró, simplemente pasó en derredor de ellos para no contaminarse. ¿Por qué? ¿Por qué huesos secos? ¿Por qué estaban secos? Fíjense, hay un versículo que dice que el espíritu triste seca los huesos. El espíritu triste seca los huesos. Y también dice que un corazón alegre es un gran remedio. Cuando nosotros pecamos, el espíritu se apaga. El espíritu se contrista. ¿Y qué pasa cuando nosotros pecamos? Nosotros nos apartamos de la comunión con Dios porque pecamos. Entonces, ¿qué pasa con nuestro espíritu? O sea, nuestro espíritu es afectado. Nuestra comunión con Dios es afectada tremendamente. Y de repente nuestros sentidos se empiezan a confundir. Empezamos a buscar las soluciones en el mundo, la felicidad en el mundo, la paz del mundo. Pero olvidamos de todo lo que Dios nos ofrece. Entonces, cuando pecamos, decididamente, o sea, porque el pecado lo cometemos con decisión y no sin querer, lo cometemos queriendo y lo cometemos delante de Dios. O sea, no es algo que, ay, es que me agarró descuidado. No, yo pequé porque quise
Yo no le voy a echar la culpa a mi esposa, es que tú tuviste la culpa porque pequé, tú me hiciste tropezar. Entonces, no le puedo echar la culpa a nadie, yo decidí pecar. Entonces, yo por eso, yo soy el que tiene el espíritu apagado, el que tiene el espíritu contristado. Entonces, un espíritu triste seca los huesos porque está apartado de la comunión con Dios. Esto pensando en los creyentes, en los que ya han nacido de nuevo, en los que ya decidieron aceptar al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y como su Salvador. Nos aparta de la comunión con Dios. Los que todavía no han arreglado su vida con Dios, ¿qué creen? Sus huesos están secos. Viven apartados de la comunión con Dios hasta que no acepten al Señor Jesucristo, hasta que no lo reconozcan en su corazón como el Señor de sus vidas. Hasta entonces. Pero mientras tanto, los huesos estarán secos. Entonces, este valle de huesos secos, ¿quiénes eran? Era el pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia y era o sea, a Ezequiel, que él era el sacerdote en Judá, él no dijo, no, pues ya no estoy en el templo, pues ya no predico. No, pues ya no estoy en el templo, pues ya no adoro a Dios. O sea, no, él no abandonó su responsabilidad individual, su responsabilidad personal. ¿Y qué creen? Dijo, pues estamos cautivos en Babilonia, pues aquí en Babilonia es donde me toca predicar para el pueblo de Israel, para mantener al pueblo vivo, para mantener al pueblo vigente en la comunión con Dios. El plan de Dios es que estemos siempre con Él, que estemos siempre en comunión con Él, en relación con Él. Dice en la palabra el que vive y cree en Él, el que está en comunión con Él, dice que de su interior saldrán ríos de agua viva, pero con ganas. Y también dice que el creyente que es fiel, dice que será plantado junto a corrientes de agua y su fruto no dejará de venir, su hoja no caerá, todo lo que hace será prosperado. Entonces, ¿qué creen? Esa agua que fortalece a la sangre del Señor Jesucristo. Paco, estás tapando tu micrófono. Ah, caray. Ahí ya te escuchas bien. Probablemente la mano rozó. Ah, ok. Gracias. Perdón, ¿dónde me quedé? Manos arriba. Perdón, pues entonces se les decía, Ezequiel no abandonó su responsabilidad de predicar. ¿Dónde le tocaba? ¿Dónde estaba? En la cautividad, en la esclavitud, en Babilonia. Ahí le tocó predicar al pueblo de Israel. ¿Dónde nos toca a nosotros en este tiempo? Pues predicar en medio de la pandemia. Aquí nos toca predicar. Oye, es que yo estoy chiquito, yo apenas tengo unos meses y que yo no sé y que no me sé muchos versículos. Pues, ¿qué crees? Con lo que tienes, con eso te va a usar Dios para llevar el mensaje a muchas criaturas, a muchas personas que están esperando por la palabra. Dice que de tu interior correrán ríos de agua viva si tú permaneces alimentándote de la palabra y limpiándote continuamente con la sangre de Jesucristo, limpiándote de todo pecado, de toda maldad. Vamos a continuar. Dice, y me dijo en el 3, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Haz de cuenta que te pone que tú vas a Plaza Américas, que vas a un parque, a donde quieras, y que Dios te pregunta, ¿vivirán estos huesos? Pues Dios sabe, pero Dios me lo pregunta, ¿por qué crees? Porque quiere que yo les hable. Quiere que yo les hable de la palabra, que les hable de los juicios de Dios.
porque Dios está pensando en su salvación porque los ama. Así como te ama a ti y me ama a mí, así los ama a ellos. Y entonces pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le contestó, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Ese es mi ministerio, ese es tu ministerio, predicar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios para saber qué pasajes, qué versículos, qué palabra les vamos a predicar, qué palabra les vamos a decir. Pero esos huesos tienen que escuchar, esos huesos secos, tienen que escuchar la salvación de Jehová, la salvación del Señor. En el 7 dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. O sea, cuando empezó a predicar, ¿qué crees que empezó a pasar? Estaba predicando no a los huesos, estaba predicándole a los israelitas que estaban esclavizados en Babilonia, pero que se corrompieron porque empezaron a adorar los ídolos paganos, porque empezaron a mezclarse con los paganos, con los babilonios, porque empezaron a apartarse de Dios. Entonces, a ellos es a los que estaba predicándoles. ¿Para qué? Para que reconocieran, para que su conciencia fuera tocada y fuera sacudida y ellos entraran en convicción de pecado, entraran en convicción de que habían abandonado la comunión con Dios. Eso es algo fundamental que tenemos que hacer, tenemos que contemplar continuamente en nuestra vida. Nuestra vida no es X para Dios. Tú podrás decir, no, pues yo soy un creyente chiquito, pues yo qué, pues que predique Arturo allá, la esposa de Arturo, que predique Mónica, pues no. ¿Qué crees? A ti y a mí, a los chiquitos, aunque ya esté un poquito grande, pero a los chiquitos nos llamó Dios a predicar, a llevar el evangelio. ¿Sabes que no hay un creyente pequeño? ¿Sabes qué es lo que nos hace grandes como creyentes? La obediencia, el corazón entregado a Dios, el corazón que vive para servir a Dios y cumplir su propósito en nosotros. Si nosotros nos mantenemos fieles y firmes, vamos a ir continuamente al Señor y a donde quiera que vayamos, Dios, tú dime a quién le hablo, por cuál empiezo. A mí a veces me ha tocado estar, pues, enfrente de personas o al lado de personas y se ven feos, con ganas, chiva, pero la cara se les ve así, pues dura, así, se ven así, no, con ganas, te da miedo, la verdad, híjole, chiva, si le hablo, se me va a venir encima este pelado. Pues, ¿qué creen? Pues yo normalmente le digo, Dios, yo sé que tú quieres que le hable. Yo sé que tú lo quieres salvar, que lo amas igual que a mí. Yo te pido que me digas a qué horas comienzo. O sea, no le digo si quiere o no quiere que le hable. Le digo, tú dime a qué horas comienzo. Y tú dame las palabras, dame las maneras. Quiero que seas tú, Dios, el que le hable. Y yo aquí estoy, soy tu instrumento. Y así empieza. Y a veces, pues te da miedo hablarle a algunas personas porque percibes que te van a rechazar, pues se ven con ganas, así del otro lado. O sea, del otro lado me refiero a pecadores con ganas, así, y dices, híjole, Chihuahua, se me hace que este cuate se me va a arrancar. Pero pues bueno, ahí voy. Y ¿sabes qué? Cuando tú te decides hacer la voluntad de Dios, así cuando tú decides ir hacia adelante, hacer la voluntad de Dios, Dios te respalda en tu decisión porque estás exactamente en el centro de su voluntad y no vas solo. Dios siempre estará contigo, en ti, fortaleciéndote, así como fortaleció a Ezequiel en medio de la esclavitud.
Uno es que el que minimiza el mensaje cuando nos acobardamos o cuando apartamos la vista del Señor Jesucristo y ponemos los ojos en las circunstancias. Cuando esto pasa, ¿qué creen? Pues yo estoy haciendo un pecado de omisión, porque aparté los ojos de Cristo y los puse en las circunstancias. No, está muy feo, mejor le sigo. Y me voy y no le hablo. Pero Dios había puesto en mi corazón que yo le hablara, que me acercara a esa persona. Y yo abandono la comunión con Dios cuando decido no hacerlo, decido no hablarle y paso el largo. La mayoría del pueblo de Israel en la esclavitud en Babilonia hizo eso. Se fue por la libre, buscó la comodidad de ir con los pobladores de babilonios, buscaron el compañerismo con ellos, abandonaron a la comunión con Dios y se convirtieron en apartados de Jesucristo, apartados de Dios. Se convirtieron en personas que dejaron de creer en Dios porque abandonaron la comunión con Dios, dejaron de creer en Él. Y esto es el pecado más grave para un creyente cuando abandona al Señor Jesús, cuando deja de creer. Siempre vamos a creer en alguien, o creemos en Dios o creemos en el mundo y las cosas del mundo. Siempre vamos a creer en algo o en alguien. Entonces, pues dice la palabra que la comunión con Dios es un culto racional, es un culto inteligente, donde yo inteligentemente decido apegarme a la comunión con Dios, porque es lo que Dios quiere y es lo que a mí me conviene, es lo que a mí me da vida. Si yo abandono la comunión con Dios, yo voy a ser un hueso seco, un hueso más, y voy a ser un miembro más de ese pues, valle de huesos secos. Entonces es bien importante que yo me mantenga en la comunión con Dios, que no abandone la comunión con el Señor Jesucristo, en su palabra y en la oración. Bueno, dice en el 11, dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Esto pasó, estas son las consecuencias de abandonar la comunión con Dios. Son consecuencias graves. Dice, nuestros huesos se secaron, o sea, nuestro espíritu se apagó y se contristó. Se secó nuestro espíritu, nuestra vida perdió esa lozanía, perdió esa plenitud que viene solo por la comunión con el Espíritu Santo de Dios, por la comunión con Dios. Dice, nuestros huesos se secaron y luego dice, y pereció nuestra esperanza. Perdimos la visión, o sea, pereció nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que perdí la razón de mi vida, que mi vida quedó sin sentido, mi vida quedó sin guía, mi vida quedó sin pastor. Aunque nominalmente tenga al Señor Jesucristo como mi pastor, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pues sí te va a faltar si abandonas la comunión con Dios. Yo eso lo tengo bien comprobado. Yo lo he hecho. Con dolor lo he hecho y con dolor, con mucho más dolor me he arrepentido. Y les digo que no conviene. No conviene vivir siendo creyentes después de haber probado las riquezas de la plenitud de Cristo, las riquezas del gozo y la alegría, vivir en las miserias después de abandonar la comunión con el Señor Jesús. Es vivir en la miseria, vivir desorientado, vivir triste, vivir abatido, vivir sin esperanza. Nuestra vida pierde sentido. Eso es lo que Dios no quiere para ti ni para mí. O sea, Dios lo que quiere es tenernos cerca, que aprendemos de Él
que andemos juntamente con Él. No sé si todos escucharon los coritos anteriores, cuando el que dice que ando con Cristo, en sombras y en luz. Yo voy con mi Jesús. Es un corito precioso, precioso. Yo lo escuché hace como 30 años y créanme que me sigue cautivando. Y luego el otro corito que dice, ven, no tardes en buscarlo, no tardes en buscar a Dios, no tardes en buscar la comunión con Cristo, no tardes en arrepentirte, en reconocer tu pecado. Busca a Dios con todo tu corazón. Ven, ven, búscalo. El que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién te fascinó? ¿Qué te fascinó? ¿Qué te atrajo para apartarte de la comunión con Jesús? Aquí el punto es no quién fue o qué fue. Aquí el punto es que yo decidí abandonarlo. Acuérdense que la vida cristiana es un culto racional y tiene una responsabilidad individual. O sea, no es grupal, que no, pues que vamos a obedecer todos los de G316 Jalapa, vamos a obedecer todos. O todos los de G316 del mundo, vamos a obedecer. Y votamos, sí, sí, no. Aquí es una responsabilidad individual, personal, de mantener la comunión con Cristo. Tenemos una encomienda. ¿Oyeron algo? Un golpe. Se me cayó un creyente que estaba aquí y se quedó dormido. Fíjate que no se crea. Esa es nuestra responsabilidad. Dios nos quiere junto con Él. Dios quiere bendecirnos. Fíjense, Dios, cuando recibimos al Señor Jesucristo, Dios nos salvó, pero no nada más nos salvó para ir al cielo y ya. Nos dejó tarea. Nos dejó una tarea bien bonita, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y nos dejó hasta un plan, dice, primero a Jerusalén, y luego Judea, y luego Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. O sea, nos dejó tarea, nunca, con esa tarea cuando dice, primero Jerusalén, o sea, la casa, y luego toda Judea, o sea, nuestro país, y luego Samaria con los enemigos. Porque yo pues podré escoger de mi país o de mi ciudad a los que no son mis enemigos, a los que veo así papita, con ganas. Pero no, primero Jerusalén, luego Judea, o sea, la nación, y luego los enemigos, y luego hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuándo se va a acabar? Hasta que la última persona que vaya a terminar la formación de la integración de la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, hasta que la última persona se convierta, ahí termina la chamba. Ahí seremos arrebatados, todos los que hayamos creído y vivido en el Señor Jesús, los que hayamos nacido de nuevo seremos arrebatados. ¿Qué crees? Dios nos está esperando, dice el corito, no tardes en buscarlo, no tardes en buscarlo. ¿Cuándo es el tiempo de buscar a Dios? Ya, ahorita, a las 12:44. Este es el tiempo. Ahorita puedes decir en tu corazón, Dios, perdóname porque yo he pecado. Perdóname, Señor, porque yo soy un pecador. Me aparté y te ruego que me limpies con el poder de la sangre de Jesús. Restáurame, Señor. Yo quiero que mi corazón sea de esos que donde brota tu palabra, tu vida, como ríos de agua viva, para bendición de muchos. Yo no quiero ser un sumidero. Yo no quiero ser un tubo roto o un tubo tapado. Yo quiero ser una persona donde, un creyente, un hijo tuyo, donde tu palabra fluya para todos lados, que todo mundo sea bendecido
a través de la palabra que tú hagas fluir a través de mi vida. Yo quiero ser usado por ti. Entonces, consecuencias, decíamos, he aquí, nuestros huesos se secaron. Vino la tristeza a mi vida, vino la confusión. Pereció mi esperanza. Pereció mi esperanza. Y luego dice, somos del todo destruidos. Somos del todo destruidos. ¿Qué es lo que quiere el diablo? ¿Qué es lo que quiere el ladrón? El ladrón dice la Biblia que viene para hurtar, matar y destruir. O sea, para acabarnos, para aniquilarnos. Si alguna vez fuiste luz o si hoy estás siendo luz, ¿qué crees? Tenemos un enemigo. Pero nuestra fortaleza será mantenernos en la comunión con Cristo. Les repito, ¿qué significa el nombre de Ezequiel? Significa fortalecido por Dios. Fortalecido por Dios. Qué bonito sería que dijeran, es que Gesa está fortalecida por Dios. Híjole, con ganas. Lorena está fortalecida por Dios. Es bien bonito, ¿no? ¿A poco no se siente padre? Que diga tu nombre el Señor. Irma está fortalecida por Dios. Liz está fortalecida por Dios. Arturo está fortalecido por Dios. Belén está fortalecida por Dios. ¿Verdad que sí? Esto es lo que Dios quiere. Acuérdate que es una responsabilidad personal y es una bendición. Dice en una palabra, en una parte de la palabra dice, os salvaré y seréis bendición. En el libro de Zacarías dice, os salvaré y seréis bendición. Y con respecto a los incrédulos, ¿qué? Nos dice en Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pues no, claro que no. Si yo no estoy de acuerdo con los incrédulos, yo no voy a tener comunión con los incrédulos. Si algo me acerco a los incrédulos, es para hablarles la palabra de Dios, para influir en ellos, para llevarles el mensaje, no para que ellos influyan en mí. O sea, es al revés. Yo soy el que traigo la bendición del Señor, porque Dios me está bendiciendo. Yo soy un tubo por donde fluyen los ríos de agua viva del Señor, por la comunión con Él. La iglesia de Jalapa es una iglesia que me encanta por calidad. Yo fui varias veces y la verdad, desde la primera vez me quedé con ganas. Me robaron ahí con ganas el corazón y el gusto por estar ahí muchas veces. Yo espero que la pandemia no les haya hecho daño y que se mantengan todos los que yo vi. Yo los vi bien avivados a todos, bien padre. Y espero que ahí estén todos. Por eso quería ver los nombres. Veo puros nombres, pero no caras. Me encantaría ver las caras para ver si están ahí. Yo recuerdo mucho a un muchacho que iba con su esposo y su niña, Oliver, se llamaba Oliver, que hizo una decisión por Cristo la primera vez que yo fui. Me acuerdo cómo su rostro fue transformado desde el principio hasta el final de la reunión. Lo tengo presente, así lo tengo grabado. Y espero que esté aquí viéndonos. Si no, díganle que pregunté por él, por favor. No veo a Christopher tampoco, ni a su hermano. Tampoco veo hay varios que no veo, ¿eh? Ya te vi. Ay. Hay varios que no veo, que como me gustaría verlos, porque es un aliento ver a los creyentes que perseveran, que permanecen. Alguna vez les platiqué que la palabra clave en la vida cristiana es la obediencia. Es la palabra más importante en la vida cristiana, la obediencia. ¿Y saben cuál es la segunda palabra clave? No sé si la recuerdan. Es la perseverancia en la obediencia. Así. La obediencia y perseverar en la obediencia. Esta es la bendición. Esta es la bendición con ganas, buscando al Señor, pero buscándolo porque es mi Señor y porque me mantengo con Él en la comunión con Dios, en la frescura de la comunión con Dios.
alabándolo como mi Señor. Eso es lo más importante de la vida, eso es lo que le da sentido a mi vida. Hay otro pasaje que viene en Juan con ganas, Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. O sea, Dios nos salvó, no nomás le decía para ir con mi boletito al cielo, llegar, yo ya aquí estoy ya. No. Dios me salvó para hacer bendición. Dios me salvó para ser transformado día a día, día en día. ¿Y qué creen? En esa transformación de día en día y en ese servicio guiado por Él, haciéndolo con todo mi corazón, ¿qué creen? Me está preparando para aprender a vivir cuando estemos en el cielo. O sea, si yo alabo con mi vida a Dios, yo voy a estar preparado para alabarlo, para vivir en el cielo alabándolo. ¿Por qué creen que vamos a hacer allá en el cielo? Los que hayamos nacido de nuevo. Vamos a estar alabándolo todo el día y noche, por toda la eternidad. Si no estás en este sentir de desear ser transformado día en día, seguramente es porque consideras que estás bien. Pero si tú le dices a Dios, Dios, te ruego que sigas escudriñando mi corazón y que me muestres si hay pecado en mí para entregártelo y rogarte que tú me transformes, que me cambies, que lo quites y pongas en mí lo que tú quieres que yo haga. Borra mi pecado continuamente. Cuando dice David, vuélveme a mi primer amor. Cuando dice que recrea los huesos que has abatido, caray, a mí me simbra. A mí me simbra cuando dice recrea los huesos que has abatido. Y yo cuando leo eso, cuando lo recuerdo, digo, a mí también, Señor. A mí también. Recréame. Vuélveme a mi primer amor. ¿Cómo ven? Con ganas. Yo lo veo con ganas. No sé cómo se ve de aquí, de allá para acá, pero de aquí para allá se ve con ganas. O sea, yo quisiera así ver, por eso quiero ver los rostros, porque me imagino así un manantial de agua corriendo para acá, pero con ganas, muchas fuentes de agua viva corriendo para acá, brincando así. Ustedes han agarrado un vaso de agua y lo ponen esto me tocó hacerlo cuando daba clases, cuando mis discípulos eran los niños de la lavandería. Los niños de la lavandería era un grupo de niños de 12 a 14 años, que pues estudiábamos en la lavandería de la casa de mi pastor, allá en Monterrey. Y entonces una vez uno de ellos me preguntó, oye Paco, ¿y cómo es la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo son esos ríos de agua viva? Entonces dije, Dios, dime qué le contesto, cómo le digo. Y pues lo único que se me ocurrió fue agarrar un vaso con agua y abrí la llave de la lavandería y del fregadero y empezó a llenar el vaso y luego, pero seguía ya lleno el vaso, siguió entrando agua y boom, el vaso empezó a aventar borbollones de agua para todos lados. Dije, esta es la llenura del Espíritu Santo. Así es la llenura del Espíritu Santo. Así son los ríos de agua viva que brotan del corazón que vive y cree en Jesús. Eso es lo que Dios quiere contigo, que de ti, de tu corazón, broten esos ríos de agua viva. Te repito, si tú te decides a hacer la voluntad de Dios, Dios te respaldará en tu decisión y no irás solo. Dios va a ir contigo. Nada te faltará. Nada te faltará. Cuando dice junto a aguas de reposo, me pastoreará. Híjole, qué padre. Qué padre. O sea, así nos quiere el Señor. Bueno, vamos a seguirle, porque luego se me amontona la tarea y ya nos van a dar las 3 de la tarde aquí. Y dicen que tengo el tiempo el récord de más rollero. Es cierto que rompí el récord ahí en Jalapa.
Aquí en Veracruz también, ¿verdad? Bueno, dice el versículo 12. Por tanto, o sea, después de decir las consecuencias de haber abandonado la comunión con Dios, dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Fíjate, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice. Lo hice, no nomás lo dije, lo hice. Eso mismo quiere Dios de ti y de mí, que me pronuncie como hijo, pero no nada más que diga, yo quiero servirte con todo mi corazón, yo quiero vivir para ti. Quiere que lo haga también. Dios lo habló y lo hizo. Ezequiel se puso a los órdenes de Dios y lo hizo. Entonces yo les pregunto, por eso quisiera ver las caras, quisiera ver manos levantadas. ¿Quién es Ezequiel de aquí? ¿Quién es ese Ezequiel aquí que vive en medio de la pandemia? Yo quiero ver manos levantadas. ¿Habrá un Ezequiel aquí que quiera ser Ezequiel en medio de la pandemia? ¿Habrá algún Ezequiel aquí? Nada más hay 1, 2, 3, 4, 5, nada más 5, 6. Yo aquí, hay otro Ezequiel. ¿Cuántos Ezequieles faltan? Yo quiero ver así las manos levantadas. Yo quiero ser Ezequiel. Yo quiero ser ese Ezequiel en estos días. Este es mi tiempo. ¿Hay aquí algún Ezequiel? Aquí hay dos más. Allá entre Tierra Blanca habrá Ezequieles. Yo no veo, manos. Ándale, pues, ¿qué pasó? Eso es lo que Dios quiere. Ahí en la calle 20 habrá Ezequieles. En el número 13 habrá Ezequieles. Yo creo que sí, ahí hay un Ezequiel. Pues nuestra tarea es, si tú has estado apartado de Dios, si tu espíritu ha estado triste, abatido, tenemos que reconocer que esto ha sido por abandonar la comunión con Dios. Y en medio de las pruebas, buscar las soluciones en el mundo con nuestros propios recursos. Si esta es tu situación, yo te invito a que hoy, a que en este momento tú le digas a Dios, perdóname Dios porque me aparté de ti. Y que en este momento tú le digas, vuélveme a mi primer amor, lléname con tu Santo Espíritu, Señor, pero lléname de ti. Yo quiero que esos ríos de agua viva desborden en mi corazón para servirte, para que tú te manifiestes a través de mí. Dice el salmista, haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Va de nuez. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Vuélveme a mi primer amor, Dios. Vuélveme a mi primer amor. Enséñame a enamorarme de ti. Enséñame a enamorarme otra vez de lo que tú amas. Y enséñame a enamorarme de lo que tú quieres que haga. Recuerden que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces nosotros vamos como siervos útiles a transmitir ese amor del Señor Jesús al pecador. Al creyente que está apagado, al creyente que está apartado, vamos a buscarlos. Vamos a buscarlos y otra vez
a volverlos, a hablarles del amor que nos cautivó, el amor de Dios que nos cautivó a nosotros, volverles a hablar a ellos, para que ellos vuelvan a calentar sus corazones y vuelvan a reconocer al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas. Este es el trabajo de la iglesia, dentro de la iglesia. Ahí es donde trabajan los Ezequieles, dentro de la cautividad, dentro del templo, dentro de la iglesia. Ayer escuchaba una predicación que decía, pues es que nosotros no dependemos de un templo, ni modo que pues allá está la necesidad y pues ahí va el templo lo llevamos empujando ahí, poniéndole ruedas así. No. ¿Qué creen? ¿Cuál es el templo? ¿Cuál creen ustedes que es el templo de esta época? De la época del periodo de la gracia, de la dispensación de la gracia. ¿Cuál creen que es el templo? Pues el templo eres tú y soy yo. Es el corazón del creyente que tiene al Espíritu Santo situado en el trono del corazón. Nosotros somos los templos, entonces el templo va a la gente, ya no traemos a la gente al templo. Nosotros vamos a la gente a hablarles de Jesús. Haced esto, dice Dios, y viviréis. Haced esto y viviréis. O sea, con ganas. Dios no se anda con medias tintas, Dios es con ganas, Dios va con todo. ¿Y qué crees? Quiere usarte a ti para ir con todo. A mí me encanta Dios. Me encanta Dios. Porque Dios es con ganas, o sea, Dios te hace feliz cuando tú le sirves y cuando vives en Él. Dios nos ama a todos. Dios aborrece el pecado nada más, pero a nosotros nos ama. ¿Cómo ves? Entonces este es el tiempo de arreglar. Es el tiempo de predicar. Es el tiempo de llevar el evangelio y que esos huesos secos que están alrededor de nosotros, que es el mundo, oigan la voz de Dios, oigan la palabra del Señor. Que los muertos vivan, que los muertos crean, que los muertos tengan vida y que sean usados así como tú y como yo. Esa es la voluntad de Dios. El ministerio de la reconciliación. Para eso nos ha llamado Dios, como sus siervos. Bueno, y dice en el 14, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Hay algunos pasajes, estoy sacando el acordeón, hay unos pasajes que a mí me encantan y quisiera que nos ubicáramos en Juan 7, por favor. Juan 7, 37 y 38. ¿Estamos? Juan 7, 37 y 38 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esa palabra, venga a mí, denota acción, denota la voluntad de ir al Señor. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, esto es lo que Dios quiere para ti y para mí. Que lo busquemos con todo nuestro corazón, para que de nuestro interior corran esos ríos de agua viva que son para bendición. Eso es lo que Dios quiere. Y vean, por último, vamos a ver el versículo en el capítulo 6. Permiso. Capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Va de nuez. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Me encantan lo contundente que es el Señor, porque fíjense, usa dos palabras que no dejan opción a otra cosa. Dice, el que a mí viene nunca, nunca, nunca tendrá hambre, pero la palabra nunca. Entonces, si Dios dice, el que a mí viene nunca tendrá hambre, entonces, ¿por qué de repente tenemos hambre? Porque para nosotros ese nunca no existió. Para Dios sí existe, pero cuando nosotros abandonamos la comunión con Dios, ¿qué creen? Ese nunca no lo brincamos. Y ya no fue nunca para nosotros. Para Dios sí era nunca. Nunca tendremos hambre, pero nosotros abandonamos y entonces por eso tenemos hambre. Y luego dice, en la segunda parte dice, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Ese nunca y ese jamás me encantan. ¿Por qué creen? Porque me hacen confiar contundentemente en Dios. O sea, nunca tendrá hambre y jamás tendrá sed. Nunca es nunca y jamás es jamás. O sea, no hay medias tintas. Entonces me está dando Dios la opción de que yo sea de medias tintas también. No, no. Dios me quiere íntegro para Él. Y el versículo 53 del mismo capítulo 6, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esta parte es como Dios quiere que vivamos siempre, comiendo su carne y bebiendo su sangre, en comunión con Él, viviendo con Él, viviendo para Él y viviendo de Él. Tal vez haya aquí algunas personas que no hayan recibido al Señor Jesucristo en su corazón, o haya algunos que quieran arreglar su vida para Dios. Jesús te está buscando y Jesús quiere decirte que si tú vienes a Él con un corazón arrepentido y le pides perdón por tus pecados, le pides que Él te salve, que Él entre a tu corazón como el Señor de tu vida, Él te salvará y Él te restaurará. Más bien, Él te salvará y Él te dará vida nueva, si tú aún no lo conoces. Si tú aún no lo conoces, Dios te está esperando y te dice, ven, ven, ven. Dios te está esperando, pero ¿qué crees? Necesitas tú dar el paso para ser salvado. Vamos a orar para terminar. Al final de la oración,
vamos a atender algunas preguntas y hay una alabanza también muy bonita que es alusiva a este tema. Belén, no sé cómo lo tengas tú, si primero la alabanza y luego las preguntas o cómo lo hiciste la vez pasada. Es primero preguntas o como tú gustes y mandes, Paco. Con ganas, entonces. Bueno, pues entonces vamos a orar, pero ¿cómo me gustaría ver manitas que quieran arreglar su vida con Dios? Porque yo quisiera orar por ustedes. Quisiera ver una manita así pidiendo que la salvación de Dios. Si tú no eres salvo, yo quisiera que tú levantaras, ver la manita. Si no eres salvo, quisiera ver tu manita levantada ahí en la pantalla para orar por ti. Que Dios te bendiga. Vamos a orar por ti. ¿Alguien más? Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? Bueno, pues vamos a orar. Vamos a hacer dos oraciones. En la primera, yo voy a orar con la oración que yo hice hace 34 años para recibir al Señor Jesucristo. Y tú que no has arreglado tu vida con Dios, pero quieres arreglarla en esta tarde, sigue esta oración. Y luego después vamos a escuchar las preguntas y al final vamos a orar para despedir la reunión. Vamos a orar para salvación. Los que quieran arreglar su vida con Dios, con todo su corazón, sabiendo que esta es una oración que tiene repercusiones eternas. No es nada más por esta tarde, es para toda la vida, por toda la eternidad. Sígueme en la oración. Dios bendito, te doy gracias porque hoy tú has hablado a mi corazón. Porque hoy tú me has mostrado que mi vida de pecado me mantiene como un hueso seco, me mantiene muerto, Señor, o me mantiene muerta. Perdóname, Dios, porque yo no conocía todo esto. Y perdóname porque toda mi vida te he rechazado. Porque toda mi vida, pues, he tomado yo las decisiones, he vivido para mí, pero nunca te consideré, Dios. Te ruego que me perdones, porque cometí también el pecado más grande de todos los pecados, haber rechazado a tu Hijo Jesús. Perdóname, Dios, te lo ruego, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y Dios Santo, límpiame hasta lo más profundo de mi ser. Te invito a que entres a mi corazón. En este momento, Dios, te invito para que tú tomes el lugar más importante de mi vida, para que tú tomes el trono de mi corazón y que de aquí en adelante tú me dirijas, Dios, y que tú me transformes y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Enséñame a enamorarme de ti, Señor, y a enamorarme de tu palabra y de lo que tú amas. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo y por sus méritos en la cruz. Amén. ¿Quedó clara la oración? Las que levantaron la mano con ganas, ¿quién más hizo la oración? Una persona, de las caritas que veo, nada más una persona, de las que no veo, no sé. Bueno, pues vamos a abrir los micrófonos para preguntas y al final despedimos la reunión. Adelante, si hay preguntas. A la 1, a las 2, 3. Bueno. Nada más. Sí. Perdón. ¿Qué tal, Gracias, Paco. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Ahorita en esta oración que se hizo ahorita al final, nos compartiste algo importante. Enséñame a enamorarme de lo que tú amas, Dios.
y pues pedirle a Dios que Él nos muestre en la palabra si hay, en la palabra o en nuestra comunión con Él, en nuestro tiempo devocional, no sé, los tiempos que pasamos nosotros con Él, que Él nos muestre, que destape nuestros corazones, si hay algo que todavía en nosotros amamos o tenemos todavía arraigado y que Él no ama, ¿no? Algún pecado en oculto, ¿verdad? Así se lo podemos pedir a nuestro Padre para que Él destape cualquier cosa, si hubiera que nosotros no veamos, ¿verdad? Así es, sí, muy bien, muy bien. Fíjate, hay indicadores que en nuestra vida que luego nos muestran si algo anda chueco en nosotros, si algo anda mal. Por ejemplo, cuando alguien anda mal, inmediatamente le tira la cabeza. En este caso, al pastor, a las autoridades en nuestras vidas. Inmediatamente se empieza a cerrar su corazón, se cierra su casa, se cierra su vida, abandona la congregación, empieza a buscar culpables por todos lados, viene tristeza y empieza a buscar los recursos del mundo para resolver su vida. Son indicadores que nos muestran si hay algo en nosotros. Claro que eso es lo que se ve por encimita. Y luego hay que seguir orando para que Dios escudriñe nuestro corazón, pero lo escudriñe con ganas. Porque si de algo, si de algo estoy consciente, es que yo soy una fábrica de pecados. Y separado de Cristo, aguas. O sea, se desencadena todo eso malo que hay en mí si yo abandono la comunión con Dios. Entonces, cuando dejas de hacer o de procurar los medios de gracia, la palabra, la oración, testificar, cuando dejas de congregarte, cuando dejas de buscar a los creyentes, cuando ya no hablas de Cristo con nadie, con ningún incrédulo, cuando te sientes triste, cuando te sientes abatido, cuando sientes que estás solo, ¿qué crees? Abandonaste la comunión con Dios. Entonces, son indicadores que nos muestran que yo tengo algo que arreglar en mi vida. Y hay que hacerlo, pero inmediatamente. Acuérdense de ese jamás y de ese nunca, que nunca se les olvide. Ese jamás y ese nunca deben ser una realidad en mi vida. Continuamente. A veces no veo, digo, caray, es que Chihuahua, es que mis problemas ya los tengo encima, ¿cómo voy a poner a leer? Y luego me mandaron a leer Juan otra vez. Pues sí, pues ve Juan. Claro que sí, o sea, ¿a qué te va a mover la palabra? Te va a mover a clamar a Dios. A mí hay un versículo de Juan, bueno, todos me cautivan, les quiero decir, ¿eh? Para mí Juan es mi libro favorito. Uno de mis libros favoritos, el favorito es Lucas, perdón, Lucas. Lucas es mi libro favorito, porque percibo que Lucas era cuadrado, yo también soy cuadrado. Entonces, pero en Juan hay cantidad de versículos que me son de bendición, pero cantidad, por no decir todos. Pero hay unos versículos favoritos. Por ejemplo, el 1:4 a mí me encanta. Cuando dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Híjole, cuando yo lo vi, dije, no puede ser. Dios, yo quiero esa vida. Yo no la tengo. Soy a veces de creyente, he llegado a orar, Dios, es que yo no tengo esa vida. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Yo no tengo esa luz, Dios. Yo la quiero, yo no la tengo, la quiero, Señor. Ayúdame, perdóname, porque yo sé que si yo no tengo esta vida, si no tengo esta plenitud, quiere decir que no tengo paz y quiere decir que estoy extraviado. Te ruego que me perdones, que me limpies con la sangre de Jesús y que me vuelvas a tu primer amor.
¿Sabes cuánto tarda Dios en perdonar tus pecados y los míos? Te aseguro que no se tarda más contigo que conmigo, ni conmigo que contigo. Es instantáneo. Cuando tú le pides con todo tu corazón el perdón, así te arregla Dios. Así te perdona Dios, así te limpia con el poder de la sangre de Jesús. Y cuando tú le dices, lléname con tu Santo Espíritu, dame la plenitud de tu Espíritu Santo, vivifícame, Señor, aviva mi corazón, haz volver el gozo y la alegría a mi corazón. ¿Qué crees? Te lo da. Ahorita en esto que estamos platicando, si tú le pediste perdón a Dios, te aseguro que voy a ver un rostro diferente. Te lo aseguro. Yo para hablar esto que estoy hablando, no saben cómo me tuve que poner a orar. Y así es Dios. Dios te está buscando. Como creyente, como hijo, te está buscando. A mi amiga que levantó la mano y que hoy recibió a Jesús, a Irma, pues te aseguro que todo esto lo quiere Dios para ti, Irma. Todo esto lo quiere Dios para ti. ¿Qué sigue para tu vida? Empieza a estudiar la palabra. La persona que te invitó, dile que te ayude a estudiar la Biblia. Y ahora ayúdame. Ayúdame, por favor, guíame, dime por dónde empiezo. Seguro te va a aconsejar que estudies el Evangelio según San Juan. Estúdialo. No dejes pasar tiempo. El tiempo que dejamos pasar, ese tiempo lo aprovecha el diablo para estorbarnos y meternos zancadilla. No dejes pasar tiempo, ni un segundo. Como ven. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que la persona que me invitó es una parte importante de mi vida. Es mi hijo. Estoy a flor de piel. Así empiezo a conocer y me fascina. Porque a veces criticamos y decimos, ay, que no sé ahí vienen los hermanos, ya vienen no sé qué. Y nunca nos poníamos, por ejemplo, a leer la Biblia. Y hay cosas que hacemos las cosas porque nos convienen, a nuestro propio bien, nos satisfacen a nosotros, pero pues no es correcto. Pero nadie nos llamó, nos enseñó cómo deberíamos o dónde deberíamos ver para que uno pueda vivir bien y pues para enseñar a los demás también. Así es. Entonces, fíjate que, mi hijo es el que me invitó. qué Y lo bueno. curioso es que todo fue al revés. ¿Quién es su hijo? A ver, levante la mano si está su hijo por ahí. Ándate, mira nomás. Oh, con ganas, con ganas. Es de lo más hermoso que pueda haber. Sabes que a mí me pasó lo mismo con mi papá y con mi mamá. Yo fui el primero y luego mi papá y luego mi mamá. Es una bendición, la verdad. Que Dios los bendiga a los dos y que bendiga su casa. Y ahora sigue toda la familia. Toda la familia, que esto. Sí, yo siento que le costó mucho a mi hijo porque pues yo soy maestra. Y pues mis ideas, mis convicciones eran muy diferentes. O sea, no podíamos concordar en las ideas que él me compartía hasta cuando me enseñó parte de la Biblia. Lee. Yo le digo, oye, yo voy a empezar a leer de la Biblia desde el principio para entender cómo estaba no, estudia de esta parte. Y me explicaba y nunca dejó de insistir. Pues mira, tienes un excelente ejemplo, Irma. Ahora tú haz lo mismo que hizo tu hijo con otras personas. Insiste, insiste y no dejes de insistir. Pero antes, ora y busca a Dios en la palabra y pídele que Él te busque. Bueno, pues vamos a terminar. Yo quiero orar oré primero para salvación, pero ahora quisiera orar por la iglesia de Jalapa, por los creyentes de Jalapa.
¿Me ayudan? Padre bendito, te damos gracias porque tú tienes creyentes fieles en Jalapa, empezando por Arturo, por el pastor, este gran pastor, este gran hijo que tú tienes en Jalapa, encabezando esta iglesia. Te rogamos que tú los bendigas a él, a su casa, a toda su familia, y que bendiga su iglesia, Señor. Que bendigas a cada uno de los creyentes, los que están y los que no están, y los que se han apartado, Señor. Te rogamos que tú bendigas a todos, Dios, que tú toques su corazón, que tú los muevas al arrepentimiento, a reconocer que abandonarte, abandonar la iglesia, ir contra la autoridad o lo que haya sido que los haya apartado, es pecado contra ti. Te rogamos que tú muevas los corazones al arrepentimiento y a buscarte a ti con todo el corazón, porque tenemos la certeza de que si te buscan te van a hallar, porque tú estás ahí a la puerta de sus corazones tocando. Estamos seguros de eso, Dios. Tú estás insistiendo, tocando continuamente a la puerta de su corazón. Y te rogamos que tú levantes esas conciencias y que tú los vuelvas a ti, Señor. Te rogamos que tú traigas mucha bendición, abundante bendición como nunca en Jalapa a través de tu iglesia. Usa a cada creyente, Señor, a cada uno de los que hoy están y de los que van a arreglar su vida contigo, que no están en la iglesia, que se apartaron. Te rogamos que tú les des ese espíritu de valentía, Señor, que tú los muevas a ser hacedores de tu palabra. Te rogamos que tú extiendas la salvación a todo Jalapa, Señor, y a todas las áreas, a Coatepec, a Jico, a todas las áreas que están alrededor de Jalapa, y también aquí en Veracruz, en Boca, en Medellín, en Alvarado. A donde quiera que tengamos gente conocida, familia, que ahí extiendas tu salvación. Y úsanos a nosotros, Dios. Queremos ser esos Ezequieles que vayan por ti a anunciar el evangelio a esos huesos secos. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.